No se trata de decir, bueno, vamos a tolerar o vamos a respetar, pero hasta cierto límite, ¿no? La idea es como justamente hablar de estos temas para que a través de la escucha, del aprendizaje, la gente pueda dejar la ignorancia, porque la ignorancia genera mucha violencia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho hablarte respecto del orgullo, diciendo que es una cuestión de felicidad, si bien es cierto, por parte sí nos sentimos orgullosas por ser LGBT y porque día a día, a pesar de la discriminación constante y de la posible violencia, incluso tentativas de muerte, de femicidio, de transfemicidio, estamos aquí. Pero los datos son alarmantes. Te quiero comentar que en un estudio de Prey Mujer que realizó GIZ con la Universidad de San Martín de Porras, realizaron un estudio cualitativo donde mencionan que 4 de cada 10 estudiantes de la comunidad LGBT han sido discriminados y violentados por un profesor o a su vez un administrativo. Eso es muy preocupante porque entonces decimos que qué clase de profesores o qué clase de mentores están a cargo de instruir o finalmente de como educarnos. ¿Cuál es el enfoque que están teniendo? ¿Están teniendo un enfoque conservador o un enfoque de derechos humanos? Eso también es parte de justamente generar a una sociedad que fomenta más bien las discrepancias, como la discriminación, el fomento de odio, y no se centra en una educación generando respeto, generando un ambiente libre de violencia. Y dentro de las instituciones educativas es muy grave porque te afectan en tu formación, o sea, todos estamos intentando formarnos para ser útiles para la sociedad y tú estás trabando con este tipo de discriminación esa formación precisamente y provocando que haya deserción de pronto, que se abandone los establecimientos educativos, las universidades, por que alguien está vulnerando tus derechos. Totalmente. De hecho, quiero comentarte que las mujeres y las personas de la comunidad LGBT, cuando son violentadas y discriminadas, pierden de productividad 29 días, según este estudio, ¿no? Y no solo hablamos de productividad de que no van a clases, sino se obstruye su proyecto de vida. Mucha gente se cuestiona si quiere seguir compartiendo espacios con sus agresores, porque finalmente cuando no hay acciones afirmativas de parte de las autoridades que tienen que hacerse cargo, las personas víctimas de violencia terminan desertando, terminan cambiándose de carrera, cambiándose de universidad, y no solo que solo se pierde 29 días de productividad, sino la universidad por este tipo de factores pierde 68 millones de dólares. Entonces es algo bastante crítico y no solo por el tema económico, sino por la obstrucción a los proyectos de vida de los adolescentes, porque claro, hay que mencionar algo y es que en la universidad, en la etapa de superior, ya vienen como que la gente con estos estereotipos, este tipo de comportamientos de odio, de discriminación desde la educación secundaria. ¿Y qué pasa? Que justamente no se habla en la educación secundaria sobre estos temas, no hay protocolos ni siquiera para personas de la diversidad sexogenérica, recién incluso se están queriendo hacer protocolos para violencia contra las mujeres, pero seguimos siendo invisibilizados y ni se diga de las personas trans. Las personas trans no solo que sufren violencia, sino sufren doble vulnerabilidad, que es discriminación, y es complejo porque ellos sufren discriminación desde el hecho de su nombre. Por ejemplo, cuando se sienten identificados con el nombre de la cédula y quieren inscribirse con el nombre en el que se sienten identificados, terminan siendo insultados, viéndoles raro, terminan siendo estigmatizados. Entonces son cuestiones que incluso muchos de ellos se cuestionan y dicen, ¿será que el estudio es para mí? Y eso es complejísimo porque finalmente es como, gracias a la discriminación, es una barrera para el acceso a la educación y el acceso también a la salud, que eso también es un tema gravísimo, ¿no? Claro, estamos hablando de truncar muchos proyectos de vida. Este estudio que ustedes presentan, donde habla de que 3 de cada 10 estudiantes LGBTIQ+ fueron violentados físicamente con golpes por parte de algún integrante de la comunidad universitaria, 4 de cada 10 estudiantes vivieron algún tipo de violencia por parte de otro estudiante o algún profesor, casi la mitad de los estudiantes admitieron vivir violencia por parte de hombres de la comunidad universitaria, 3 de cada 10 estudiantes fueron acosados por hombres de la comunidad universitaria con comentarios o mensajes ofensivos. Estamos hablando qué rangos de edad, tal vez podemos decirlo. Desde un rango de edad de 18 a 25 años. Entonces, como te mencionaba, son comportamientos adquiridos desde la educación secundaria, que finalmente no se implementa acciones afirmativas para sensibilizar, que es lo más importante. Creo que justamente esta discriminación se ve arraigada a la falta de sensibilización de las autoridades, a la falta de capacitación también de quienes están al mando de
poder resolver estas conductas reprochables, es decir, los comités de ética, las direcciones de bienestar estudiantil, que finalmente son los entes a donde los estudiantes de la diversidad y las mujeres que son violentadas acuden cuando son violentadas o discriminadas. Entonces, tienen dos posibilidades, o ir a enfrentar esto, saber qué te puede pasar, qué te va a pasar, o invisibilizarse y callárselo, guardárselo, ¿no? Totalmente. Y eso es muy complejo, porque ¿qué pasa? Es que se genera un problema mayor y es la normalización de esta violencia. Entonces, fíjate que en estos datos, 6 de cada 10 estudiantes universitarios normalizan la violencia. 7 de cada 10, a pesar de que ven que son violentadas las mujeres o las disidencias, prefieren no decir nada, porque tampoco es que si es que ellos dicen algo, las autoridades o no les creen o simplemente van a decir, bueno, yo por comedido voy a salir mal parado, que es lo que generalmente se dice, ¿no? Muy, muy complejo en realidad este tema. Vamos a escuchar también, hemos presentado en este momento, vamos a presentarles más bien un extracto de una entrevista que le hizo Denise Herrera Ninari Chimba. Ella es una mujer lesbiana indígena, y esto también es importante por lo que ella nos cuenta a continuación. Como población indígena, creo que estas fechas, cuando se habla del orgullo, más bien creo que es un tiempo de recordar, creo que es un tiempo para nosotros de recordatorio, porque es justo eso, ¿no? Los recuerdos que se nos arrancaron, el memoricidio por sobre nuestra propia historia, por sobre nuestros propios saberes, ¿no? Que anida también en nuestra concepción del ser, del estar, necesidades individuales y colectivas. Entonces, sí considero que empieza por ahí, como al menos para nosotros no existe orgullo alguno, mientras el racismo del Ecuador, mientras el clasismo del Ecuador y el extractivismo del Ecuador siga perpetuando, ¿no?, ese memoricidio en nuestros territorios sobre los cuerpos racializados, ¿no?, quitándonos la posibilidad de recordarnos a nosotras mismas y recordar nuestra propia historia de que nuestra existencia es completamente ancestral y milenaria, ¿no? Entonces, para nosotras sí, yo no hablaría de un orgullo, porque ni siquiera podemos dar paso a que inclusive la población heterosexual indígena sienta orgullo de ser indígena. No podríamos pensar en un orgullo de sentirnos lesbianas o personas trans o gays siendo indígenas si ni siquiera hay un paso para que incluso dentro de la población LGBTI mestiza y blanco mestiza, que es quien tiene más visibilidad y espacios ocupados públicos acá en el Ecuador, no se ha dado ni la oportunidad y no se ha dado la urgencia de abrir espacios, ¿no?, para nosotros y de reconocernos, porque no hay reconocimiento por sobre nuestra realidad y sobre todo no hay reconocimiento de la ancestralidad, de no habitar ni cuerpos, ni vidas, ni concepciones del amor heteronormadas, ¿no? Y cuando no hay ese reconocimiento, pues se sigue sosteniendo la colonialidad. ¿Cómo es para vos describirte como una mujer indígena dentro del movimiento y lesbiana? Asumo que no sé si hay datos exactamente de cuántas personas se identifican de esa manera dentro del movimiento indígena. No, para serte sincera, de lo que se ha contado como públicamente, bueno, creo que dentro del movimiento indígena quienes militamos desde que somos muy guaguas, ¿no?, nos conocemos bastante y si no, pues de alguna manera nos logramos conocer. Solo somos entre 5 a 6 personas públicamente, abiertamente nombradas, se podría decir, en todo el país, imagínate. Y eso no significa que solo seamos 6 personas en el país, sino que es justo eso, ¿no? El silencio, el saber que las preguntas que yo misma me hacía, ¿no?, cuando era más guambra, del pensar que el amar a otra mujer solo le corresponde o solo es un derecho para la población mestiza, porque yo crecí viendo mujeres mestizas lesbianas, pero con el tiempo te das cuenta que es solo su derecho, ¿no? Imagínate qué más colonial y qué más racista y qué más violento que el crecer con un imaginario o con una limitación de un derecho tan básico que es el amar, que es el ser feliz. Y yo creo que por ese lado, lesbianas públicamente no existen, soy la primera públicamente, diría yo, porque de ahí sé que hay y conozco,
pero abiertamente, visiblemente, que utilicen la lesbianidad como algo político, ¿no? Yo me asumo como lesbiana política, que ocupo todos los espacios que pueda. Igual si tengo pareja, me gusta joderle a la gente porque les jode mucho encima de su racismo, lesbofobia, ¿no? Como Claro. verle a alguien con anaco. Es como el combo completo, básicamente. Ajá. ¿Cómo más les completo? Claro, y me ha pasado un montón de cosas, ¿no? Por eso, y que desde ahí parte, no solo somos, yo como mujer lesbiana, me parece que hay como unas 2 chicas trans, 3 chicas trans abiertamente visibles, 2 chicos gays públicamente visibles. Si bien vos no tuviste un referente, vos terminas convirtiéndote en un referente para ti. Uh-huh. Pero ¿qué fue lo que a vos te llevó a poder, así como la frase más común, salir del closet? A ver, a mí creo que, no sé, a mí me sacó el estar enamorada. Y... Aparte, es súper romántico. Ajá. Bueno, la entrevista completa la pueden seguir a través de nuestro canal Radio Pichincha Multimedia, Pichincha Plus. Y bueno, Michelle, para ir concluyendo, creo que es importante también tocar el tema de la Marcha del Orgullo, que pues ha tenido cuestionamientos y algunas trabas en la ciudad de Guayaquil por parte del alcalde Aquiles Álvarez, que él ha pedido y ha analizado que se vaya al Parque Samanes, cuando se había pedido que sea la ruta del Malecón, cruzada por la 9 de octubre hasta el Parque Centenario, es decir, que sea algo público, no algo solo para la comunidad LGBTI, que se lo mande como que a su espacio, hágalo en su casa si quiere. Entonces, bueno, eso se ha llamado la atención y ha generado también que se hable muchísimo sobre este tema y que se puedan exponer los argumentos sobre por qué es necesario que sea pública, que no es una marcha solo de celebración, sino que es una protesta social. De acuerdo, totalmente. En realidad, justamente cuando nosotros nos visibilizamos, salimos a marchar, no es porque no tengamos nada que hacer, no es porque es un hobby, justamente nuestras vidas corren riesgo, nuestras vidas corren peligro al estar afuera en las calles, donde hay un montón de gente antiderechos que ni siquiera tiene un poco de respeto por nosotros. Aún así nosotros decidimos poner nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, para darle frente a esto y decir no más a la violencia LGBT, no más a la violencia contra las mujeres. Nosotros existimos y resistimos justamente por eso. Es importante que nosotros nos tomemos cualquier tipo de espacio, porque es importante incomodar a la gente y decir, si a ustedes les incomoda que nuestras cuerpas estén al aire, estén en un carro alegórico, estemos con un cartel, pues a nosotros nos incomoda como cada día mujeres trans, cada día, o como lo decíamos en las cifras, 1 de cada 3 mujeres, personas de la diversidad en sí, LGBT, que han sido discriminadas, han sido golpeadas, han sido violentadas físicamente. Eso a nosotros nos incomoda. Creo que la gente, la sociedad no está viendo, sobre todo el alcalde no está dimensionando lo que nos está atravesando, justamente porque son la clase de personas que no se ha sentado en una mesa técnica con personas que han sufrido este tipo de violencias. Yo soy víctima de violencia y sobreviviente de víctima de violencia de parte de la sociedad en sí, y justamente es por eso que nosotros ya no tenemos miedo. Nosotros decimos, hoy estamos aquí para exigir nuestros derechos como sujetos de derechos, y ustedes, Estado, estamos aquí para exigirles y decirles que ustedes tienen obligaciones frente a esto y tienen que hacerse cargo. Entonces, si a ustedes les incomoda que salgamos por esta ruta, pues a nosotros nos incomoda que nos maten y que nuestras vidas estén en peligro. Creo que hay que dimensionar y ponderar cuáles son los derechos más importantes, si de la vida o de la propiedad pública, o de la propiedad privada, perdón. Entonces, más bien como que sería de dejar por un rato, o más bien ya dejar la ignorancia, que esto genera tanta violencia y genera como tanto, en vez de unión, genera mucho desunión por parte de la sociedad. Y finalmente solo hacer un llamado a las instituciones universitarias, que se hagan cargo de las cosas que están pasando, de la violencia que está pasando dentro de sus instituciones, que dejen de mirarnos a nosotros como empresas y que finalmente inviertan su dinero para generar personas capacitadas, quienes están al frente de estos entes que regulan cualquier cuestión de violencia, y también que
inviertan en sensibilización. Creo que la sensibilización es lo más importante, es uno de los factores más importantes para que la comunidad universitaria pueda, no solo en teoría, saber que debemos respetar, sino que finalmente lo aplique. Y solo para concluir, nosotros, soy representante de Sororas Violetas, una organización que se organizó desde varios hechos de violencia de algunas compañeras, tanto mujeres como de la diversidad. Nosotros acompañamos integralmente a estas víctimas de violencia y hacemos un llamado que si cualquier tanto personas del colegio, personas de la universidad sienten la necesidad de buscar un lugar de seguro, un lugar de acompañamiento, de contención, pueden encontrarnos a través de redes sociales como Sororas Violetas, tanto en Instagram, en Twitter, y también pueden comunicarse a través de Facebook.